Qué gusto tenerte hoy con nosotros, queridísima maestra Mira, en este Hablemos de Consultoría, el primero del año. Estoy muy emocionada y feliz porque estamos charlando con una experta verdaderamente en la parte del lenguaje incluyente en el entorno corporativo. Maestra Mira, bienvenida a Hablemos de Consultoría. Tienes silenciado tu micro, Ami. Muchas Gracias. gracias, maestra Sacir Chagoya, por esta invitación y esta oportunidad. Hablemos de consultoría y de uno de los elementos fundamentales para nosotras en esta última década, que es visibilizarnos, reconocernos e impulsarnos también en el sector privado. Muy importante y te agradezco la oportunidad de poder compartir esta experiencia histórica que ha sucedido en el país, en la nación donde crecemos y hacemos posible muchas actividades económicas para que también se vaya transformando y abriendo más espacios a mujeres. Maravilloso, Ami, y además de queridísima amiga, una colega respetada y admirada. Para quienes se conectan a la transmisión, déjenme contarles un poco. La maestra Amira Azucena Cruz Ramírez es licenciada en comunicación y maestra en mercadotecnia. Está diplomada en políticas públicas con perspectiva de género, derecho de acceso a la información pública, diseños de proyectos de intervención comunitaria en clave de economía social. Además, es compañera docente de posgrados en publicidad, mercadotecnia política, comunicación política, opinión pública, periodismo, derecho de la información y derechos de la comunicación, ni más ni menos. En el servicio público ha laborado en áreas de comunicación, difusión, profesionalización y actualmente de estudios de las mujeres y paridad de género, consultora en comunicación, mercadotecnia, ortografía, redacción, radio, lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo. No puedo continuar con tanta semblanza y tanta currículum porque no termino, pero bienvenida a mí. Cuéntanos, por favor, ¿qué es el lenguaje incluyente? Bien, el lenguaje incluyente es ese que visibiliza y reconoce particularmente a las mujeres. Por eso es que desde los años 60 en adelante vamos a encontrar estudios y también planteamientos respecto al lenguaje incluyente, cuyo objetivo entonces vamos a recordar tiene que ver primordialmente con reconocer y visibilizar a las mujeres. En los últimos años, de 10 años acá, estamos generando una conversación sobre el lenguaje inclusivo. De hecho, ya hay una diferenciación cuando en el inclusivo visibilizamos a toda persona. Y lo que queremos es respetar todas sus actividades y todas también sus funciones y todos sus logros y éxitos. Pero hablamos de una inclusión. Y entonces ahí entran términos como personas con discapacidad, personas adultas, mayores, ¿verdad? Y comunidades específicas, particularmente la comunidad, por ejemplo, lésbico, gay, transexual y al final con la Q, ¿verdad? Es decir, un lenguaje inclusivo es en el que entramos todas las personas. Por eso, si ustedes recientemente ven, escuchan, leen sobre lenguaje inclusivo, por favor reconozcamos que ahí estamos todas las personas. Y cuando sea particularmente incluyente, tiene que ver con visibilizar y reconocer a las mujeres. Esas son las diferencias y de verdad que aprendo algo nuevo también a mí porque no sabía. El lenguaje inclusivo entonces nos incluye a todos y va hacia la no discriminación en general, ¿verdad? Y el lenguaje incluyente a la no discriminación de género, ¿es así? Muchas de nosotras no sabemos en realidad cómo utilizar el lenguaje incluyente, no solo en el entorno corporativo, sino en nuestra vida cotidiana.
¿Podrías ayudarnos un poco en ese aspecto? ¿Cómo expresarnos? Por ejemplo, yo no sé si decir todas y todos, solamente todos, todes, cómo lo redacto, cómo lo verbalizo. ¿Cómo podrías ayudarnos en ese aspecto a conocer más y a aplicar el lenguaje incluyente en la vida cotidiana? Es una gran oportunidad, primero, reconocer que necesitamos la ayuda de las mujeres para el lenguaje incluyente, justo en la reflexión de cómo voy a nombrarme. Pues no, me nombraré como mujer. Y entonces hay una serie de recomendaciones porque hay una política pública. De hecho, hay un programa nacional de igualdad entre mujeres y hombres que se convierte en política pública y alrededor de ella pues hay incluso manuales. Y uno de ellos es el del Instituto Nacional de las Mujeres, que por cierto fue redactado por Claudia Guichard Bello, que seguramente conoces y reconoces, y que mucha de la audiencia aquí en Oaxaca también. Y logró consolidarse como el manual de esta política pública. De manera que lo que nos invita es primero a reconocernos como mujeres y entonces a nombrarnos como tales. Si en una organización la mayoría es mujer, entonces con toda confianza decimos en una reunión nosotras. Y ellos saben perfectamente que obedece a que la mayoría es mujer y por esa razón así nombramos. Hay una serie de escrituras, también yo hace un tiempo le hice una entrevista a Claudia Guichard Bello y te decía que en su último trabajo para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuando se utilizaba arroba o la X y luego la E para decir todes o amigues, que ya es de lenguaje inclusivo. ¿Ven? ¿Van conmigo en esta idea? Si fuéramos utilizando solo el incluyente, diríamos todas y todos. Y hay una nueva tendencia que sería el lenguaje inclusivo, en donde ya diríamos todes. Y yo le dije, ¿qué opina de eso lingüísticamente? Me dice, mira, yo ya llegué a la conclusión que como el lenguaje se construye y va modificándose por el uso, en tanto nos respetemos, en tanto nos visibilicemos, esa es la forma. Porque además el español nos permite utilizar absolutamente todas las posibilidades de este lenguaje, en adjetivos, en pronombres. Por ejemplo, cuando suscribimos algo y normalmente decía, los que abajo firmamos, podemos transformarlo por quienes firmamos, quienes asistimos, quienes nos reunimos, quienes pensamos. Otra que es muy común en las invitaciones, cuando leemos los invitamos, entonces es solo para ellos, porque alguien que reflexiona sobre la inclusión diría, les invitamos, claro, a ellas, a ellos, a ellos. Les invitamos. Porque Claro, si solo pones los invito, pues entonces solo estás invitándolo a ellos. claro, ok, qué interesante. Y todavía mucho camino por recorrer, porque precisamente, como lo decías, yo recuerdo haber tenido, lo debo de tener en casa, el manual de la maestra Claudia, que es el que trae una mano, ¿no? Es uno como rojito que trae una mano, claro, sí. Y a Claudia la conozco también por Amedi, porque estuvimos juntas en la Amedi, y hay que releer, ¿no? Nos enfrentamos como a mucha ignorancia sobre el tema en todos los entornos, no únicamente el corporativo, a mí, y también una cultura llena de dogmas, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia, que si lo permiten o no lo permiten. Y en este caso, si mi opinión también es justo como la que mencionabas, es quién va a permitir o no permitir que el lenguaje se moldee. Este es un tema cultural del día a día, el lenguaje se transforma y con él se transforman sus formas en la sintaxis, en la redacción, en la ortografía, en la gramática. Entonces, coincido, ¿no? Es cosa de saber cómo utilizarlo. Entonces, Eh, les invitamos.
Les invitamos, pero además en este manual que les recuerdo, querida maestra, efectivamente que destacas, cuya autora es Claudia Guichard Bello, que es el Manual de la Política Nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fíjate que ya va en la sexta reimpresión de la segunda edición de julio de 2018 y ese es el reciente instrumento que seguimos utilizando, 2018. Y cada versión nueva incorpora un elemento, pero además, como está creado por una lingüista, nos explica que todos los recursos que se utilizan están en el español. Es decir, no estamos faltando tampoco al cuidado ni gramatical, ¿verdad? Ni de incorporación de oraciones. Todos los recursos están en el español. Así que por esa razón es que se ha mantenido y consolidado como el manual en esta materia. Tanto que para una certificación que existe, fíjate, querida maestra Sacil, hablando de consultoría, que existe una certificación de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo, claro, en todos los ámbitos, pueden ser públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, que se llama la norma mexicana MXR 025 en igualdad laboral y no discriminación. Y su elemento número 11 es justo el lenguaje incluyente. Es un elemento 11. Sin embargo, en los primeros elementos que son de puntaje crítico, vamos a decir, hay uno que es el que quiero compartir ahora que tuvimos este ejemplo sobre la invitación de los invito. En el criterio número 5, que dice en la norma, contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. El Importante. elemento descriptivo dice que se cuente con anuncios de vacantes u ofertas expresados en lenguaje incluyente. Y Cosa que no sucede nunca. Solicito contador. no sucede. Y entonces, para obtener esta certificación tienes que demostrar que así lo hiciste. Recién vi una publicación y dice, se solicita diseñador gráfico. Bueno, entonces, si yo fuera diseñadora gráfica, no me están invitando a participar. Técnicamente, incluso alguien podría decir, están ahí negándome una oportunidad, ¿cierto? Cierto, y cada vez es más usual que cuando publicas vacantes y de repente te omites por ignorancia, por lo que sea, te preguntan ahora, ¿no? ¿Es solo para hombres? Entonces, hay poco a poquito, ¿no? Se va posicionando la importancia de la visibilización. ¿Estás de acuerdo con ello? Cada vez hay más, ¿no? Necesidad de conocer el uso del lenguaje incluyente. Y esto que nos dices en el entorno corporativo, quiere decir que entonces las empresas podemos certificarnos y tendríamos que estar haciendo un uso adecuado del lenguaje incluyente. ¿Cómo? Pues a través de nuestros procesos de selección, a través de nuestra comunicación verbal y escrita. Qué interesante, estimada maestra Mira. Es ¿Cómo podríamos... de adopción voluntaria, pero dice mucho porque aun cuando la paridad en todo que en 2019 se aprobó aquí en México y que es, como ustedes saben, para el ámbito público, pero es paridad en todo porque antes solo había la paridad en las candidaturas. Desde la reforma de 2014, la paridad solo existía en candidaturas a cargos de elección popular, es decir, 50% para mujeres y 50% para hombres, pero solo en las candidaturas. En 2019, la paridad fue total en ese ámbito público, es decir, que ahora los cargos de designación, es decir, secretarías de Estado
las secretarías y del Poder Ejecutivo, las coordinaciones, las direcciones, las unidades, hasta las jefaturas de departamentos, tienen que ser 50% para mujeres y 50% para hombres. Como la paridad en todo no llega aún en la legislación al ámbito privado, por eso esta certificación es de adopción voluntaria, pero dice mucho, ¿verdad?, de las organizaciones, ya sean en el ámbito público, privado, social, que la toman, sobre todo en el ámbito privado, porque significa que están conscientes de este cambio, de esta progresividad de derechos que estamos viviendo en la nación. Y entonces, lo que procura esta norma es que exista igualdad laboral y no discriminación. Y dentro de ella, el elemento 11 es muy importante, el lenguaje, porque al nombrar e incluir, pues estamos dando ese respeto y esa oportunidad a todas las colaboradoras y a todos los colaboradores. Maravilloso, maestra. Es que es algo que tenemos que empezar a ejercer quienes todavía no lo hemos ejercido. ¿Por dónde empezamos? Si tú tuvieras que darme un consejo como empresaria, si tú tuvieras que decirle a un grupo de personas que están escépticas todavía al tema del lenguaje incluyente, ¿por dónde empezamos? Por favor, empecemos por reconocer que mujeres y hombres hemos hecho un gran equipo y hemos contribuido de la mano a hacer posible una empresa, a llevar excelentes resultados en un gran equipo. Reconozcamos, pues, que lo hemos construido mujeres y hombres. Después, cuando reconocemos la participación económica, ¿verdad? La aportación profesional de las mujeres, pues entonces visibilicemos que también en la estructura están ahí seguramente dirigiendo la empresa, seguramente en áreas estratégicas de la empresa. Y van a ver en este manual que incluso el reconocimiento de su profesión es fundamental. Es la ingeniera, es la contadora, es la arquitecta, es la abogada, es la maestra. Y entonces, ahí hay un reconocimiento también muy importante de lo que su aportación profesional ha hecho crecer a este equipo, como la colaboradora, también desde su quehacer y desde su saber, ha hecho que esta corporación crezca. Porque además generas con este reconocimiento también un paso firme a la lealtad, claro, cuando se te reconoce y se te aplaude y se te considera parte fundamental. Una vez que haces el reconocimiento y visibilizas, bueno, hagamos lo posible por considerar esta certificación porque están previos, claro, el lenguaje incluyente es el número 11. Antes de él hay una serie de evaluaciones como el clima laboral, como los manuales de procedimientos, como el proceso de selección que ya vimos que es de los críticos, es decir, son de los primeros 5, estos que estoy mencionando, el clima laboral, la selección, los manuales. Y ahí también vas a ver que va a estar descrito con lenguaje incluyente las funciones y los perfiles, y ahí tienes que abrirle la posibilidad a hombres y a mujeres por igual, porque no sucederá que escribes otra vez, tiene que ser psicólogo, y entonces a la psicóloga no. Y es muy fácil porque debes escribir profesional en psicología, y ahí cabemos todas y todos, ¿cierto? Profesional de la comunicación, profesional de la mercadotecnia. Pero esta resistencia, ¿no? Porque yo como consultora también veo que hay mucho trabajo que hacer. De repente, ¿cómo podríamos asesorar a un RH a que integre la paridad en sus procesos de selección o que haga una revisión de la paridad en la empresa, ¿no? En el sector público porque está dado y con muchas observaciones, a mí, porque tú y yo sabemos
que en el sector público, si bien se respeta la paridad, los cargos de liderazgo están ocupados por hombres en su mayoría, y ese es un tema de discusión importantísimo en el sector público y privado. Entonces, el hecho de que como consultoras podamos acercarnos a un proceso de reclutamiento y selección que sea paritario es súper importante. Entonces, hay trabajo que hacer y hay trabajo que implementar desde la consultoría, desde luego. Empieza por el proceso de reclutamiento y selección, por la revisión de cuántos hombres y cuántas mujeres, por la revisión de qué sueldos están ganando los hombres y qué sueldos están ganando las mujeres homologados, los que son homólogos. Uf, nos dejas mucha tarea, querida maestra. ¿Cuánto que Pero, aprender? pero es una tarea que es conjunta, que hagámosla en sociedad, porque además esta norma, la norma mexicana que nos está invitando a certificarnos en igualdad laboral y no discriminación, que es la NMX R025, nos está invitando a que reconozcamos esta realidad que estamos viviendo ahora. Y esta realidad está visibilizando a las mujeres. Ahora, hay ciertas cosas en el marco legislativo, que es el contrato social que establecemos para llevarnos, ¿verdad? Trabajar, desarrollarnos, que también nos están prendiendo alertas. Recientemente, por ejemplo, en el ámbito federal, se están afinando asuntos como la violencia simbólica, la violencia mediática. Mira qué extenso va a ser eso. Ahora ya está en la cancha, ya estuvo en la cancha del Senado, la devolvió ya a la Cámara de Diputadas y Diputados y solamente van a afinar. Pero, maestra Sacil, va a llegar eso a impactar incluso a la forma de cómo vamos a comunicar, poner en común el quehacer de nuestra organización. Por ejemplo, como en Oaxaca ya está establecido, en Oaxaca ya están prohibidos spots o concursos de piropos. Eso es violencia simbólica. ¿Eh? Lo es, lo es. Habría que contrastarlo con el tema cultural, que es ahí está la parte difícil, ¿no? Si la sociedad no lo aplica, si la sociedad no lo ejerce y solamente un grupo de expertos está hablando el lenguaje incluyente, pues tendríamos que estarnos sumando, ¿verdad? Desde todas las trincheras posibles. Y si me permites, maestra, también hacer el comentario, bueno, esta semana precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está pues ya poniendo en marcha la aplicación de las reformas que se le hicieron al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y sobre el trabajo a distancia, trabajo remoto o home office. Y hoy lo leí con detenimiento, estaba dándole una revisada a las reformas. Qué sorpresa saber que además de bueno, de este derecho a la desconexión que nos permite la reforma al artículo, también tiene énfasis en la paridad y en la diversidad de género, tomando en cuenta que culturalmente las funciones de una mujer en casa son distintas a las funciones de un hombre y eso afecta al trabajo a distancia o el home office y por lo tanto tenemos que estar ya aplicando no solamente lenguaje incluyente, sino políticas de género en el ámbito corporativo. Es urgente, es un llamado urgente. Ya no podemos hacernos como que no vemos, como que no sabemos, ¿verdad? Ya está prácticamente en el ámbito legislativo por todos lados. Ahí radica la importancia que desde pues la organización, y estoy hablando en el ámbito privado, reconozcamos y asumamos esta responsabilidad. Si estamos viendo que alrededor se están transformando y estas transformaciones están evidenciando esta política de igualdad, ver que hay que construir una nueva forma de relacionarnos porque la responsabilidad en los hogares es igual para mujeres y hombres. Este derecho, claro, de desconexión de si a las 9 ya no, jefa y jefe, ya a esa hora ya no voy a recibir una llamada sobre trabajo, porque que lo está haciendo a casa no significa que estoy descansando, ¿verdad? También tengo que ver esas responsabilidades que tengo en el hogar. Fíjate, maestra Sacil, que esta norma mexicana MX R25 en igualdad laboral y no discriminación, también
en uno de sus elementos, está planteando el cuidado, los mecanismos, fíjate, de la vida laboral y la vida familiar. Está increíble esta norma. Ojalá pudieran ayudarnos a Tenemos que consultarla revisar. y si se animan pues voluntariamente adoptarla. Y fíjate que una de las opciones que da es poder también intervenir en este equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Y me acordé mucho de ustedes de Human to Home Consulting, justo porque es eso, ¿no? El ser humano que va a casa, eh, claro, porque tenemos que cuidar ambas dimensiones, la vida laboral y la vida familiar. El equilibrio entre el trabajo y la casa está ya presente en toda la normativa laboral, énfasis en la NOM 035-19, que también pide que se prevean los factores de riesgo psicosocial, que se atiendan, que sabemos, no solamente, no nos lo tienen que decir, sabemos que no es lo mismo estar en casa para una mujer que para un hombre por la cultura que nos guía. Es un tema cultural muy latinoamericano, muy en énfasis en México, no se diga en el entorno local de nosotros, de nosotras, en Oaxaca. Tanto que Sí. aprenderte y agradecerte, maestra. Mira, por favor, danos un mensaje de cierre, que no sea la primera vez que nos acompañes. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aplicar en el entorno corporativo, por supuesto, en el entorno de consultoría. Eh, Co-construir, transformar voluntariamente, como tú dices, ¿verdad? Que nadie nos obligue, que no nos obligue la ley federal del trabajo o que no nos obliguen las leyes, que nosotros queramos transformar a partir de la utilización adecuada del lenguaje incluyente y de la visibilización. Muchas gracias por la oportunidad. En verdad, les invito a que reflexionemos cuando hagamos cualquier actividad, cuando vayamos a dar cualquier mensaje, que sepamos que allá es nuestra interlocutora una mujer, es nuestro interlocutor un hombre y que hemos hecho equipo por muchos años y que hay que reconocer, sobre todo en estos tiempos que han sido complicados, que hemos salido adelante tantas veces con la participación de todas y de todos, que no nos cuesta ni un segundo más poder decir todas y todos, que es muy importante aclarar que integramos una gran organización, colaboradoras y colaboradores, que somos un equipo, que quienes queremos seguir aportando, estamos dando todo nuestro conocimiento, que quienes queremos seguir haciendo un gran equipo, necesitamos incluirnos y reconocernos mutuamente. Que no se trata de ninguna guerra, más bien de una inclusión y un reconocimiento y de cerrar, hacer cohesión y crecer. Pero muy importante, que afortunadamente los Estados Unidos mexicanos están cambiando y que hay que mirar para ver esos cambios y estar también dentro de esta vanguardia. Muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias. Tú sabes que tienes mi cariño, mi admiración, además de lo mucho que te aprecio, te agradezco este espacio de verdadero aprendizaje. Tenemos que estar más cerca porque tenemos que aprenderte mucho sobre el uso del lenguaje incluyente en el entorno corporativo. Una vez más, bienvenida y que no sea la primera vez que estás en este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por tu compañía. Muchas gracias. Te admiro, maestra Cecil Gracias. Chagoya. Les admiro a todas y a todos. Mil aplausos al Human to Home Consulting. Les aplaudo, ya saben, de pie. Gracias, maestra, igualmente, y gracias a quienes nos acompañaron esta noche. Muy buenas noches y hasta la próxima. Hablemos de consultoría.